esa asociación entre el cáncer y el no poder. Por eso estamos con la doctora Astrid Margosian, que es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Mastología. Doctora, gracias por estar acá. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer para tratar de evitar esta enfermedad? ¿Qué puede hacer? Bueno, primero tener en cuenta que el cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente, es el cáncer número 1 en mujeres en el mundo. Es el más común de todos, pero no es el más agresivo de todos, que eso creo que es el concepto que hay que tener. 1 de cada 8 mujeres van a tener cáncer de mama, pero eso no significa que van a morir del cáncer de mama. De hecho, más del 80% de los cánceres de mama tienen muy buen pronóstico. O sea, 8 de cada 10 cánceres tienen buen pronóstico. Bueno. Avanzado. Es muy claro. Creo que lo que más se avanzó fue en la detección precoz. Lo más positivo que tenemos de estos últimos años y lo que realmente bajó la mortalidad del cáncer de mama es haber comenzado con los controles mamográficos, lo que llamamos el screening mamográfico de las poblaciones, y poder encontrar cánceres de mama cuando son muy chiquitos. Claro. Cuando vos encontrás un cáncer de mama de 1 centímetro hasta 2 centímetros, tiene muy buen pronóstico, y además del buen pronóstico en general, tenemos tratamientos nuevos, cosas que empezaron a salir en estos últimos años. La gente cuando habla de cáncer piensa en quimioterapia y no es lo único que tenemos, ni todas las pacientes necesitan quimioterapia. Tenemos hormonoterapia, tenemos pastillitas, tenemos los nuevos tratamientos moleculares o terapias blanco que se llaman, que no son quimioterapia, a veces se asocian a la quimioterapia, a veces no, pero son tratamientos mucho menos agresivos. Y creo que lo más actual es lo que llamamos el tratamiento personalizado. O sea, cada paciente puede tener un tratamiento específico. No vamos a tratar a todas las pacientes iguales. Seguro. Cada cáncer de mama debe ser estudiado. Nosotros tenemos varios estudios que se le hace al tumor actualmente. Bien. Desde saber, por ejemplo, si depende de las hormonas o no, los receptores hormonales, unos oncogenes que llaman HER2. Hay varias cosas, estudios que se hace el patólogo al tumor, que le dice al especialista, al mastólogo, mira, este tumor responde a las hormonas, este tumor las responde... causas, digamos, o la relación claro, entre el tumor me da... y la previa. Yo quería introducir especialmente a Liliana en esta charla porque ella padeció esta enfermedad y lo ha contado abiertamente, justamente en esta misma tónica, entiendo, Lili, la tónica de poder hablar de este tema porque es muy importante que se desmistifique, que se cuente, que se puede atravesar esta situación y que se puede seguir adelante. Lili, si querés contarnos lo que vos tengas ganas. Sí, claro, porque además cuando yo me enfermaba, al poco tiempo, cuando ya estaba en el proceso de saber que debía operarme, que debía hacer quimio, que debía hacer rayos, me enteraba justamente lo de Brinsky, ¿no? La verdad que para mí fue un poco... Lo de Mariana era revivir un poco lo que me había pasado. Pero yo lo que recuerdo, y escuchaba las dos, y es cierto. Primero esto de desmitificar el cáncer de mama, tengo cáncer, me voy a morir. Es cierto que el impacto es fuertísimo cuando uno se entera, porque yo recuerdo aún en mi vida esa tarde en que me senté frente al médico y me lo dijo. Y después cuando tuve que decirlo a la familia. Y cuando tuve que decírselo a mis hijos. Digo, y ese es el momento más duro, tal vez. Pero uno tiene que tomarlo como saber que uno puede hacerlo. Yo lo primero que dije es, bueno, ¿qué tengo que hacer? El tema es entregarse al médico, tener confianza y saber que uno puede pelearla. Porque si uno se desmorona en el primer momento, se desmorona todo. Y lo peor es que desmorona a los demás que tienen que ayudar también. Primero eso, saber que uno lo tiene, y yo lo primero que dije es, yo quiero vivir, yo quiero pelearla, ¿qué hay que hacer? Me tienen que sacar la mama, que me la saquen, que no me quede nada, y de hecho sufrí eso, sufrí extracción, ¿sí? De ganglios, de una cadena de ganglios, que también estaban tomados, y todo eso pasó también, porque se tardó mucho en el diagnóstico. Bueno, ese es un tema, ese es un concepto interesante, porque vos hablabas, yo quiero hacer todo lo que tengo que hacer y yo me entrego al médico. El tema es buscar a los especialistas, al mastólogo, al especialista en cáncer de mama. El cáncer de mama creció mucho. Antes vos pensás que los ginecólogos, los obstetras que trataban a las mujeres
abarcaban todo, abarcaban las mamas Claro. y la cuestión ginecológica. Ahora el cáncer de mama la verdad que avanzó mucho, tenemos armas muy interesantes para ofrecerle y creo que la población tiene que saber que hay médicos especializados en esto, que pueden consultar, que no tengan miedo en consultar, que hay armas para prevención, desde la mamografía, la ecografía, hasta a veces hacen algún tipo de tratamientos. Si uno tiene familia con cáncer de mama, Bueno, investigar todo ese tema genético, hay estudios genéticos que sí, se claro. pueden hacer. Yo no tenía antecedentes, un detalle. Quiero contar mi historia porque me parece que sirve para las demás. Sí, claro. Acá nadie es víctima de nada porque, si no, transmitir el mensaje. En mi casa no había nadie enfermo de cáncer de mama. Mi mamá tuvo un cáncer de útero una vez. No había antecedentes. Yo me había hecho una mamografía en septiembre del 2003. En enero del 2004 a mí me empezó a doler el brazo, la espalda. Pensé que era la computadora, mi trabajo. Y cuando fui al médico, fui recién porque al mes tuve un pequeño bultito, el centinela que le dicen, debajo de la axila. Y ahí fui recién a mi médico, al ginecólogo. Y él pensó, y miren qué importante es esto, que era un vello encarnado en un ganglio, una inflamación de un ganglio por un vello encarnado. Y así empezó la historia. Perdí casi 5 meses tomando antibióticos, pensando que se iba a desinflamar, que no se desinflamaba, que cambiamos, que descansamos. Perdí un montón de tiempo riquísimo para mí, porque el cáncer avanzó a tal punto que recién le dije, bueno, basta, hagamos otra mamografía, pero no se podía creer. ¿Por qué? Porque tenía la de septiembre que me daba todo ok. Sin embargo, me tuve que hacer la mamografía a mitad de año casi, y ahí descubrimos. Y recién la terminamos de descubrir con una magnificación. Y me terminé de operar, porque me hice una punción, además para saber si era bueno o malo, hasta dónde me iban a extraer o no. Y me tuve que hacer una punción, que para mí fue quizás peor que la operación, porque en ese momento además supe que me iban a hacer, pero yo lo acepté porque era conveniente para ese momento. Me terminé operando un 9 de diciembre del 2004. Bueno, pero O hay sea, un perdí concepto todo un interesante. año En todo lo casi. que vos contás, lo que a vos te pasa, le pasa a muchas mujeres. El tiempo que pasa desde el diagnóstico. El tipo de forma de presentación del tuyo no es la forma más habitual de presentación, porque generalmente no duele, en tu caso te dolía. No me pero, dolía. o te molestaba el me brazo. molestaba sí, solo el brazo, claro, por eso solo, pero no en tenía general ningún no otro trae dolor. síntomas. La mayoría de los Claro. cánceres de mama son asintomáticos. En realidad la paciente no se entera o hasta que se toca un bultito. Entonces, por eso insistimos tanto en la prevención con mamografía, comenzar, como dicen en todas las recomendaciones internacionales y la Sociedad de Mastología, una vez por año, a partir de los 40 años, una mamografía, a veces acompañada con una ecografía. A los 35 años generalmente comenzamos con una primera de base, no lo hacemos anual, pero lo hacemos de base. Comenzamos antes de los 40 cuando, por ejemplo, tienen familiares jóvenes con cáncer de mama. El cáncer de mama se divide en 2 enfermedades, básicamente. El que aparece después de la menopausia y el que aparece antes de la menopausia. ¿Por qué? Justamente todo el entorno hormonal de la paciente tiene mucho que ver. El cáncer de mama depende muchísimo de las hormonas y la realidad es que la mayoría de los cánceres de mama son de la posmenopausia. Las señoras mayores, a medida que uno va creciendo y va cumpliendo años, el riesgo aumenta 1% por año por cada año que cumple la mujer. Entonces cuando a veces dicen, no, pero la señora ya tiene más de 70, ya no va a tener... No, al contrario, el cáncer de mama sigue. Claro. Lo que pasa que las mujeres mayores tienen un cáncer de mama mucho menos agresivo, en general, siempre hay excepciones, que las mujeres premenopáusicas. Pero el mensaje es... háganse una mamografía. Ante cualquier duda, consulten, porque cuando es detectado por mamografía, y esto está comprobado en muchísimas estadísticas, son las pacientes que no van a morir de cáncer de mama. Cuando uno lo encuentra a tiempo, esa paciente tiene la chance de andar bien. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias, Liliana, por tu testimonio, al porque contrario. seguramente le debe servir a un montón de mujeres y esa es la idea. Y lo bien que Poder estás, mirar para- que es lo más Sí. importante. Una diosa. Y yerba mala nunca muere. Una diosa acá y la estoy. Lo bien que bancamos y está, la queremos con todo porque es una gran compañera. Muchas gracias. Gracias, Lili. doctora. Gracias, Lili, también. Gracias por la invitación.